Lo hacemos a través de un curso que nosotros llamamos Sublime Pina Dental Aesthetic, donde enseñamos la sinergia entre los tejidos blandos y la parte de la estética dental. Entonces aprendemos todas las técnicas quirúrgicas necesarias para que nosotros podamos realizar tratamientos en implantología oral, en la parte protésica que tenga ese adecuado manejo de todos los tejidos. Algunas conferencias también donde hemos participado, bueno, llevando siempre la clínica que nosotros hacemos en nuestro consultorio y lo compartimos en la parte de la academia. Esto fue el congreso SIPO del año pasado, donde estuvimos con una conferencia que se llama The Tissues Power, el poder del tejido conectivo, y diferentes conferencias que hemos participado. Esto también nos han invitado a diferentes ciudades, países donde llevamos nuestro curso de cirugía plástica periodontal y perimplantar, que es lo que nosotros enseñamos y es algo de lo que ustedes vienen hoy a escuchar aquí en nuestra conferencia. Esta es mi práctica aquí en la ciudad de Bogotá. Estoy en la calle 123 con séptima, donde comparto la clínica junto a mi esposa. Ella es rehabilitadora, entonces hacemos nosotros nuestros procedimientos prostoperio, pues de una manera como bastante fácil de realizar, y planificación de los tratamientos pues va a ser mucho más fácil porque van a ser más multidisciplinario. En la ciudad de Bucaramanga, donde también ejerzo la parte de la clínica, estoy en, en la, esto es en un centro comercial, se llama el Centro Comercial del Cacique, no sé si algunos de ustedes le conocen. Ahí estamos nosotros ubicados en esta parte. Bueno, y esa es una pequeña presentación, doctores que no me han conocido o no han visto de pronto en las redes sociales lo que nosotros hacemos. Les agradezco a ustedes por sacar el tiempo y estar esta noche acá. Y ya entrando en materia, doctores, entonces queremos que miremos estos casos muy específicamente, donde nosotros tenemos que mirar cómo preservar nuestros alvéolos, cómo diagnosticar nuestros tipos de alvéolos para poder realizar un implante de una manera eficaz. Y este es nuestro día a día que nos encontramos nosotros, y cada vez ha ido cambiando la literatura referente a eso, de cómo hacíamos nosotros anteriormente unos tratamientos que eran como de mayor morbilidad, eran más invasivos, donde teníamos que levantar nosotros muchas veces unos colgajos casi grandes, de un espesor total para poder manejar un alvéolo. Hoy en día todo esto ha cambiado, toda la parte de la literatura del doctor Otto Sur, Marco Urselli y todo su equipo ha cambiado y nos ha enseñado que nosotros tenemos que hacer unas cirugías mínimamente invasivas. Y en estos aspectos, pues, más que se pueden presentar en la zona estética, en la zona anterior, donde nosotros queremos preservar las papilas, el barrio gingival, y que esta pérdida de la cresta ósea sea mínima. Existe indudablemente en la literatura la clasificación del alvéolo, pues nosotros lo vemos en la parte estética, en la parte anterior, en los cortes sagitales que nosotros hacemos en la tomografía, podemos darnos cuenta a qué tipo de alvéolo nosotros nos estamos enfrentando. Y dependiendo de esto, pues yo puedo realizar cualquier tipo de cirugía o planificar mi cirugía dependiendo si tengo el tejido blando a nivel del mar gingival, si tengo pérdida de esta cresta ósea que puede involucrar algún tipo de tratamiento diferente a la parte de la preservación alveolar, o a veces en un alvéolo tipo 3 donde tengo pérdida de tejido blando, pérdida de la altura de la tabla vestibular, donde considerablemente tengo que realizar procedimientos de regeneración óseas verticales, óseas y de tejido blando para poder minimizar estos tipos de defectos. Entonces, tengo que conocer muy bien la literatura, doctores, en la clasificación del alvéolo, que es el que yo voy a preservar para poder realizar la técnica quirúrgica. Esta es una subclasificación del tipo de alvéolo del doctor Daniel Busser, donde en el alvéolo tipo 2, que es donde tengo el tejido blando a nivel del margen gingival, pero empieza a haber una pérdida de esta tabla vestibular que, dependiendo del
los milímetros perdidos en sentido ápico coronal, entonces me doy cuenta de si es un grado A, grado B o grado C. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva donde se ilustra la pérdida y la tabla vestibular, dependiendo de ellas puedo yo realizar una preservación alveolar, de pronto una colocación simultánea de implantes. Y miren que, doctores, cuando hablamos de la parte anterior, en la parte estética, cuando nosotros tenemos estas pérdidas dentarias, pues siempre va a estar implicados todos esos aspectos estéticos, más cuando hay una pérdida considerable de las papilas, donde perdemos la encía queratinizada, que es como el cierre de la perimplantitis en los implantes dentales. Entonces, eso es muy importante que nosotros hagamos los procedimientos atraumáticos para minimizar todos estos riesgos. Entonces, la presencia de los triángulos negros que se producen, obviamente por pérdida de los picos óseos a nivel de las crestas, pues también son aspectos estéticos que son muy considerados cuando nosotros tenemos que preservar un alvéolo o colocar inmediatamente nuestro implante. Hay aspectos también muy relacionados que está dado con las zonas anatómicas de las estructuras en los senos maxilares. Miremos en estas radiografías cuando yo por lo menos quiero realizar alguna técnica de colocación de implante a nivel de un premolar, pero está muy allegado al piso del seno maxilar, donde no va a tener un anclaje ni una estabilidad primaria, tengo que realizar técnicas de regeneración ósea y posteriormente poder realizar la colocación de implantes. Entonces, en todos estos aspectos, yo tengo que involucrar mis conocimientos a materiales que voy a utilizar, sustitutos óseos, tipos de membranas que voy a manejar para eso, la altura que tengo antes de realizar la regeneración ósea, cuánto dice la literatura que puedo perder al realizar la preservación alveolar. Entonces, todo este conjunto de conocimientos tengo que yo manejarlos para poder ingresar con una altura en 12 milímetros, terminar una preservación alveolar con 12 milímetros y poder colocar mi implante en esta zona. Tenemos también a veces eventualidades en nuestras consultas de los pacientes donde existen aquellas lesiones endodónticas periapicales que ha involucrado toda la tabla vestibular de nuestro diente, donde hay una pérdida total. A veces existen estas fracturas a nivel del ápice radicular que me impide realizar algún tipo de tratamiento endodóntico, alguna lesión, alguna cirugía retrógrada, entonces tengo que realizar regeneraciones óseas, alguna técnica de reparación alveolar para poder tener el lecho óseo para poder colocar implantes. Entonces, algo muy importante en esto es que en esta zona anterior, si yo voy a preservar, no puedo colocar mi implante inmediatamente. Cuando vaya a colocar el implante, tengo que saber que ese sustituto óseo, que ese material de regeneración ósea que me da, me tiene que dar todas las condiciones necesarias que sea similar a un hueso intacto donde yo pueda colocar mi implante e inmediatamente hacer una carga inmediata, porque tengo que empezar a manejar los tejidos blandos para realizar unas papilas, para realizar un margen gingival, para mantener una encía queratinizada. Entonces, estos aspectos de los materiales involucran en la zona estética un aspecto muy importante. Yo tengo que saber que trabajar con unos materiales excelentes, idóneos, porque cada vez que yo realice cirugías, con otras cirugías voy a producir más migración de todos los tejidos periodontales y eso va a estar involucrado en la parte de la estética. Entonces, en esto que yo les estaba comentando, el tiempo de la colocación del implante es muy importante. Ya cuando yo puedo colocar un implante inmediato que está reportado desde 1978, en 1998 ya los artículos del doctor José Kahn del 2010, 2011, siempre nos motivan. Si yo puedo realizar implante posesodoncia con carga inmediata, está sustentado y evidenciado que los tejidos se van a comportar de una manera similar como si estuviéramos en un diente. Entonces, si hay estabilidad primaria,
qué es lo que yo necesito, si tiene un torque superior a 35, si el paciente no tiene ningún compromiso sistémico, no tengamos miedo de hacer la carga inmediata porque va a responder los tejidos periodontales estéticamente como si estuvieran en el diente. Entonces vamos a hablar de qué es la preservación alveolar. Si yo por lo menos miro literalmente en este artículo del doctor Chambrone, pues la preservación alveolar es toda la intervención quirúrgica terapéutica que yo hago en este alvéolo inmediatamente cuando voy a extraer el diente. ¿Para qué? Para mantener el hueso intacto, para posteriormente colocar un implante dental o posteriormente mantener una zona póntica donde puedo realizar algún tipo de manejo de crestas para que las coronas emergen desde, desde esta zona crestal y tenga un aspecto anatómico, un aspecto de salud periodontal y también muy estético. Y esta técnica de preservación alveolar, pues si están todas las crestas, que muchas veces no sucede de esta manera, que no están las crestas formadas en sus 360 grados completas en un 100%, pues ahí hablaría yo de preservación alveolar. Pero muchas veces estas crestas tienen algunos defectos, más que todos en la zona vestibular. Lo pueden ver ustedes en las tomografías en los cortes sagitales, donde tenemos defectos en tipo de V o de W, que son defectos que se forman en estas paredes vestibulares, donde yo preservo el alvéolo, pero reparo inmediatamente también esta tabla vestibular. Los dos tipos de procedimientos son regeneraciones óseas inmediatamente realizadas en los alvéolos. Entonces, puedo reparar o puedo preservar. Y entonces, todo empieza, doctores, en esto, en la extracción dental, cuando se produce ese proceso quirúrgico donde yo hago la extracción del diente, ¿sí? Entonces, va a haber siempre, conociendo los tipos de hueso que vamos a ver más adelante, siempre va a haber un cambio a nivel de esta cresta alveolar y todo el remodelado óseo que se va a dar en este aspecto del hueso fascicular, del hueso alveolar, que está a nivel de esta tabla, pues va a producir toda la reabsorción que está demostrada desde hace tiempo por los estudios del doctor Araujo, el doctor Linde, donde existe esa pérdida muy severa que sucede de una manera fisiológica a nivel horizontal y a nivel vertical. Son unos cambios a nivel de estos defectos que están pronunciados casi hasta 12 meses posteriormente después de la extracción de este diente. Entonces, yo tengo que considerar y tengo que saber lo que se va a presentar posteriormente a la extracción de este diente. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo voy a evitar de que esta reabsorción o este defecto sea severo? ¿Cómo lo puedo minimizar? ¿Cómo lo puedo controlar? ¿Con qué materiales lo voy a frenar para evitar y comprometer cualquier tipo de defectos en clase 1, clase 2 o clase 3? Entonces, a nivel de la extracción del diente, pues es como el paso número uno donde yo voy a empezar a realizar la preservación de ese alvéolo y tiene que hacerlo pues de una manera muy sutil, muy delicada y atraumática. El doctor Otto Sur nos evidencia en ese artículo de que si yo puedo realizar técnicas atraumáticas, ¿sí? Y técnicas sin la elevación de colgajo, pues obviamente voy a preservar más esa altura crestal y voy a producir menos pérdida de inserción de los tejidos. Entonces, hoy por hoy, yo creo que todos nosotros cuando hacemos preservación alveolar ya no levantamos colgajo, ya no nos preocupamos de que ese aspecto del alvéolo a nivel del reborde tengamos que cubrirlo porque existen diferentes sustitutos que yo puedo utilizar para poder cubrir esa parte sin necesidad de tener que realizar un colgajo avanzado coronal de que vaya a acabar con la encía queratinizada, a minimizarla, llevando la mucosa, este aspecto. Entonces, siempre lo que realizamos nosotros en preservación alveolar
son tratamientos sin elevación de colgado. ¿Y qué recomendamos? Entonces, al realizar esta técnica de la desodoncia, pues utilizar algún tipo de periótimos, que son unos estos instrumentos muy delgados donde empezamos nosotros a liberar a nivel del ligamento periodontal la sigmoidectomía y poder liberar la raíz. Entonces, cuando lo hacemos de manera traumática, ¿qué queremos? Preservar la tabla vestibular, preservar las papilas, no ir a desprender las papilas cuando nosotros estamos haciendo la luxación, para evitar de que se pierda la altura de la cresta ósea. Entonces tenemos que mantener al máximo todos estos aspectos anatómicos del alvéolo para poder preservar toda la estructura del periodontal del alvéolo. Un aspecto importante, una vez realizado la esodoncia, tenemos que limpiar ese alvéolo. La mayoría de las pérdidas dentales están dadas por lesiones endodónticas, donde aparece una lesión de color amarilla. Ustedes las ven allá dentro del alvéolo, en ese fondo. Cuando utilizamos la magnificación, nos podemos ver nosotros que está allá. Tenemos que retirarla con una manera muy, muy suave. A veces utilizamos los periostótomos con alguna irrigación química con suero fisiológico, cloresina. Vamos lavando el alvéolo sin ir teniendo mucho cuidado, sin ir de pronto a producir algún tipo de vasoconstricción o que se pierda la irrigación del alvéolo, que es algo muy importante. Entonces no tenemos que ser tenemos que ser muy cautelosos para evitar de que nosotros poseamos algún tipo de quelante en el alvéolo, porque el alvéolo siempre tiene que estar sangrando, siempre tiene que estar recibiendo esa irrigación de los vasos sanguíneos. Si no lo tiene, pues podemos hacer algún tipo de corticotomía, más que todo a nivel de un septum. Pensemos en un septo a nivel de un molar, donde en esa zona que no hay tanta irrigación podemos realizar algún tipo de corticotomía. Pero en las zonas anteriores de un central o un lateral, la irrigación es bastante esto, suministrada, y entonces no tenemos necesidad de este problema. Pero tener mucho cuidado a realizar la parte del lavado del alvéolo, porque a veces son muy injuriosos y lo que causamos es algún efecto quelante y empezamos a disminuir la irrigación sanguínea, que es importante. Entonces, doctores, en este artículo vemos, y yo creo que esto para nosotros no es nuevo, por lo que le digo, hay artículos muy clásicos del INDE, del doctor Araujo, del equipo del doctor Lam, donde nos muestran todos estos cambios y todos los estudios que han hecho ellos en modelo animal, donde la pérdida de estos, de la tabla vestibular y en sentido horizontal y en sentido vertical está evidenciada. Entonces, yo sé que eso va a pasar, entonces yo tengo que saber lo que voy a realizar para que eso no me vaya a producir algún defecto que pueda involucrar el tratamiento que yo voy a realizar. Entonces, es severo, mire que sea casi en un 50% en este ancho de la cresta alveolar, una pérdida bastante, bastante grande, y es marcado, como les dije, hasta los 12 meses. La cresta alveolar en sentido horizontal tiene un promedio, una pérdida de 3,8 milímetros, y en sentido vertical 1,24 milímetros. Entonces mire que eso es bastante significativo en una zona anterior de un central o de un lateral. Y quiero que miremos estos aspectos muy, muy importantes del complejo óseo que involucra el maxilar y la mandíbula. Y yo creo que nosotros tenemos que entender la parte de los componentes del hueso que hace parte en la estructura de donde están involucrados o están soportados los dientes. Primero tenemos el hueso basal, que es el hueso que soporta y se desarrolla en la formación del esqueleto. Es el hueso que casi nunca se va a reabsorber. Es el hueso bastante cortical, donde está la parte del esqueleto de la mandíbula o del maxilar. Posteriormente está el hueso alveolar, que es donde se va a contener las raíces de los dientes, y se forma después de la erupción del diente.
este hueso alveolar, en él va a estar involucrado o sostenido el hueso fascicular, que es lo que nosotros llamamos el bone del bone. Recuerden ustedes que el bone del bone, que es lo que se pierde inmediatamente cuando nosotros extraemos un diente, y de ahí algunas técnicas que ustedes, muchos, han escuchado la técnica del choque sheet, donde se deja una parte de la raíz porque mantiene las fibras del ligamento periodontal, las fibras de Charpey, que están ahí unidas a esta parte del hueso fascicular, que son las que van a mantener la altura de las crestas óseas. Entonces, una vez sacamos el diente, hacemos la extracción, el bond del bond se va a perder, se va a reabsorber y va a producir inicia el proceso fisiológico de este tipo de reabsorción ósea en la tabla del alvéolo. Entonces, es el primer hueso que se pierde, el bone del bone, y se da también en la pérdida de la pared vestibular. ¿Por qué? Porque la pared vestibular en la mayoría de todos los dientes centrales es muy delgada. Mire que solamente los estudios muestran que tiene un promedio de 0,8 milímetros, bastante delgado. Ya a nivel de premolares o molares, pues es tiene mayor diámetro este espesor óseo. Estamos hablando de 1,1 milímetros. Otro aspecto que involucra en la parte de por qué se produce esta reabsorción es el desuso o la atrofia, la disminución del suministro sanguíneo que existe a nivel de ese diente. Entonces también hace, como no hay una irrigación completa, localizada, entonces inicia ese proceso de la reabsorción ósea. Miremos este artículo de el diámetro o el grosor de las tablas vestibulares del doctor Daniel Buser, y mira que son muy, muy delgadas. Tenemos de 0,63 milímetros, que es algo muy suave, muy disminuido, de 1,28 milímetros. Entonces, son tablas que lo que nosotros decimos es óseas traumáticas para tratar de preservar esa tabla vestibular, que no la vayamos a fracturar, que no la vayamos a injuriar, porque son relativamente muy, muy delgadas, doctores. En esta ilustración vemos nosotros qué sucede cuando hay la fase de reabsorción alveolar. Entonces, miremos que tenemos la raíz posteriormente a la cicatrización de ese alvéolo donde estaba la raíz, ¿sí? Inicia su proceso. Miren que ya no está la parte del reborde del alvéolo en una parte cuadrada o meseteada, sino que empieza a disminuir y se pone en filo de cuchillo porque empieza esa reabsorción en sentido vestíbulo palatino. Entonces se empieza a formar ese tipo de reabsorción. Pero cuando nosotros utilizamos algún tipo de sustituto óseo o alguna técnica de preservación alveolar, vemos que mantenemos esa meseta o ese aspecto vestíbulo-palatino un poco más ancho y preservamos la altura de esta cresta. Entonces tenemos que entender cómo es la cicatrización del alvéolo. La cicatrización del alvéolo, pues, es uno de los procesos fisiológico más agradable. Tú sacas un diente, formas un coágulo en este alvéolo. Posteriormente ese coágulo es reemplazado por un tejido de granulación que en una semana ya es un tejido conectivo, y con la diferenciación celular, ese tejido conectivo empieza a formar esa matriz osteoide que se empieza posteriormente a madurar y forma la parte de la cicatrización del alvéolo. Esto siempre va a suceder de las zonas laterales del alvéolo y de la zona apical. Entonces, entonces siempre va a haber cicatrización ósea en este aspecto lateral apical, y en la zona del epitelio del reborde, pues siempre va a haber una proliferación epitelial que a los 14 días usted puede encontrar que ya se ha cerrado completamente el sitio del alvéolo, y en la zona apical, en la zona donde está el hueso, pues empieza a proliferar en sentido lateral y en sentido apical. Ya posteriormente, a los 10 semanas, estamos hablando de 2 meses, ya tenemos ese tejido esponjoso inmaduro que se ha formado en ese alvéolo.
a las 15 semanas, ya 2 meses y medio, pues ya tenemos completamente ese hueso lleno del alvéolo que posteriormente tiende a madurar. Entonces, si yo entiendo eso, yo sé que fisiológicamente sucede eso, pero obviamente con la disminución y con la pérdida de horizontal y vertical, ¿qué sucede? ¿Por qué sucede? Pérdida del bond del bond y pérdida del hueso alveolar. ¿Va a cicatrizar? Sí, va a cicatrizar, porque aquí nosotros podemos mencionar los postulados de Melcher, que habla sobre la cicatrización de los tejidos periodontales y cada uno cicatriza dependiendo de sus células. Entonces, nunca vamos nosotros a encontrar por lo menos abajo de un ápice cicatrizado posterior a una exodoncia, tejido blando. Siempre vamos a tener tejido óseo y duro en ese aspecto, que es lo que nos enseñó el doctor Melcher. Entonces, entendiendo yo el proceso de cicatrización del alvéolo, puedo decir, fisiológicamente sucede de esta manera, pero quiero minimizar la reabsorción que se produce. Entonces, de ahí que podemos nosotros empezar a hablar de diferentes técnicas para preservar. Entonces, la literatura nos reporta técnicas de preservación de la cresta con membranas. Son aquellas técnicas, recuerden ustedes, muchas veces sacamos el diente, colocamos un Colate y un Colaplus, bueno, alguna membrana de una casa comercial con colágeno, donde colocamos sobre la parte del epitelio, parte del reborde, y lo que hace es esto, que se produzca una repitelización de una manera más rápida en esta zona y posteriormente la cicatrización y la reparación del alvéolo de manera fisiológica. Otra técnica para preservar tenemos la preservación de la cresta con injertos óseos y sustitutos óseos. Entonces, tenemos nosotros el alvéolo, lo vamos a rellenar con el sustituto óseo que yo voy a utilizar, ¿sí? Para mantener ese volumen óseo que yo quiero minimizar en la reabsorción. Sobre construcción de hueso vestibular, que también es una técnica donde encontramos defectos en estas tablas vestibulares y yo quiero repararla. Entonces realizamos regeneración horizontal, ósea horizontal a nivel vestibular, donde yo puedo realizar aumento de este alvéolo. Injerto libres de tejidos blandos sobre alvéolos injertados. Bueno, esa técnica la realizamos nosotros, donde le cogemos un injerto genital libre posteriormente a la inserción del sustituto óseo y lo colocamos en la parte del reborde del alvéolo para que nos ayude a ganar tejido blando, aumentar volumen en tejido blando y en la parte del alvéolo pues va a ser su función el sustituto óseo. Otro aspecto también es la colocación inmediata de implantes. Tenemos el alvéolo, colocamos el implante, no vamos a solamente con el implante a minimizar la reabsorción, tenemos que colocar injertos óseos en esta zona, pero también nos ayuda a preservar los alvéolos. ¿Ok? Entonces miremos que tenemos 5 técnicas en este aspecto para poder nosotros preservar nuestros alvéolos. Vamos a iniciar con este caso, doctores, un paciente de avanzada edad con una fractura a nivel de un diente lateral. Entonces, miremos el aspecto del volumen del tejido blando. Se ve que tiene buena convergencia. Tenemos unas papilas que están formadas, un margen gingival. Tenemos dientes continuos en el central, en el canino, un margen gingival que es paralelo. Entonces, es un aspecto muy importante para que yo pueda realizar tal vez un implante posesodoncia. Miremos el tipo del alvéolo. Aquí en la parte de la izquierda podemos ver que es un alvéolo tipo 2C. Hay tejido blando a nivel del margen gingival, pero hay pérdida de la altura de la tabla vestibular. Paciente mayor, paciente, recuerdo que tenía algún compromiso de hipertensión y diabetes,
Entonces, realizar un implante en esta zona pues es algo muy riesgoso. Quisimos realizar la técnica de la preservación alveolar para posteriormente colocar el implante. Entonces recuerda que el primer paso es la esodoncia, una esodoncia atraumática, esto sin levantar colgajo. No sé. Y aquí utilizamos, este es un artículo del doctor Denis Tarno que habla sobre la técnica Eichskrikon Technique, es la técnica de cono helado que quiso utilizar una membrana de colágeno a nivel de la pared vestibular y cubrir el sustituto óseo para poder preservar estos alvéolos. ¿Qué materiales tenemos nosotros para realizar el relleno de los alvéolos? Bueno, tenemos sustitutos óseos, y aquí podemos hablar nosotros dependiendo de lo que usted necesite, de la característica que usted necesite en cada uno de sus injertos. Podemos hablar de aloinjertos, senoinjertos, aloplásticos, dependiendo de cada uno de ellos, pues yo lo puedo manejar concentrados de plaquetas, plasma rico en plaquetas. También la literatura muestra bastante evidencia de cómo se ha utilizado los factores de crecimiento en el relleno de este alvéolo que van a minimizar la reabsorción del alvéolo. Pueden ustedes leer al doctor Nelson Pinto, que tiene mucha literatura referente en esto, o podemos nosotros, que es en mi caso lo que yo hago en mi clínica, combino los sustitutos óseos con los factores de plaqueta y los llevo en un sticky bond a la parte del alvéolo. Membranas de colágeno, que también la utilizamos, o materiales bioactivos. Todos estos son los materiales que nosotros podemos utilizar para realizar la preservación alveolar. Y las membranas de colágeno, pues, además de colágeno, las características siempre es que va a ser y nos va a permitir, y la función que tiene de barrera, que va a a inhibir el paso de los fibroblastos gingivales que vayan a llegar al sitio del alvéolo, donde nosotros necesitamos son células óseas, osteoblásticas, para producir el relleno de este alvéolo. Entonces, la membrana de colágeno nos permite eso, nos permite que no tengamos que hacer otra intervención quirúrgica para retirarla, porque ellas son completamente reabsorbibles y funciona muy bien a nivel del reborde, funciona muy bien a nivel del reborde porque vamos a cubrir la parte de la cresta ósea donde va a producir un cubrimiento completo y va a disminuir esta pérdida severa. Ella funciona muy bien ahí en esta parte del reborde, porque en sí, lo que hemos hablado, lo que el postulado de Mercer, el alvéolo va a cicatrizar, el alvéolo va a mantener esa proliferación osteoblástica porque emerge a partir de las células que están en la zona lateral, en la zona apical del alvéolo. Entonces la membrana se comporta de colágeno muy bien en esta zona de la parte coronal. Entonces, esta membrana nosotros la tenemos que posicionar sobre la pared vestibular, que es donde está la altura de la cresta ósea, y la llevamos 3 o 5 milímetros un poco más apical y tenemos que saberla suturar en esta zona vestibular, porque no pueden quedar pliegues, no pueden quedar arrugada esa membrana. Entonces podemos suturarlas con dos suturas diferentes, una a cada extremo. Ponemos una acá a nivel mesial, otra a nivel distal, la jalamos por los dos lados y la llevamos. La idea es que la membrana quede adosada sin que queden pliegues a nivel de la pared vestibular. Ella va a cubrir, si hay de pronto defectos a nivel vestibular en B, ella va a cubrir y va a producir el efecto barrera para mantener esa morfología ósea que yo quiero crear. La parte que está más coronal, pues la que nos va a permitir y nos va a cubrir la parte del reborde donde quiero mantener el ancho vestíbulo palatino. Aquí la podemos ver en sentido oclusal, donde está puesta en la parte, esto, en la zona de la tabla vestibular en sentido vertical, y posteriormente la puedo, una vez colocado el sustituto óseo, lo puedo cerrar y suturarla. Mira que es muy sencillo y como lo hacemos nosotros de una manera
de técnica de encofrado, entonces yo puedo manejar los materiales, puedo hacer el doble necesario, puedo suturar y todo va a estar soportado con los mismos tejidos, porque el tejido no lo hemos levantado para nada. Entonces los sustitutos óseos que yo quiero utilizar deben tener dos propiedades muy importantes, la osteoinducción y la osteoconducción. Esto es un aspecto importante en la regeneración ósea porque va a permitir que funcionen los sustitutos que yo utilice. La osteoinducción pues permite la migración, ¿sí?, de estos factores de crecimiento celular, llama la proliferación celular para que pueda haber diferenciación celular, y la osteoconducción, donde va a permitir que haya un soporte o un andamiaje para que haya crecimiento de este nuevo hueso. Entonces yo tengo que jugar, doctores, con estas dos propiedades esto, de osteoformación para poder yo elegir mi tipo de injerto que voy a utilizar para eso. Este es uno de los injertos que utilizo. Este es un seno injerto, es bovino, se llama Interos de la casa Sigma Gra y tiene unas particularidades muy, muy importantes. Ellos manejan un sistema de poros interconectados porque tienen unos macroporos que permiten la proliferación celular. Mire que las células son más grandes, y unos microporos, aquí los pueden ver en la presentación más inferior, que nos permite la penetración de los fluidos. Entonces, ahí pueden pasar los vasos sanguíneos, pueden pasar todos los factores de crecimiento y las células óseas. Este es una hidroxiapatita pura, y en los casos que les voy a presentar, y uno de los miedos que nosotros tenemos como cliques, y nos enseñan si el alvéolo es regenerado, no podemos hacer carga inmediata. Entonces, con este material que yo utilizo, y les voy a presentar los casos donde hemos realizado preservación alveolar y hemos realizado cargas inmediatas posteriormente en la colocación del implante, porque después de 6 meses, ese sustituto óseo va a cicatrizar, va a tener una neoformación de hueso que va a ser muy similar al hueso del alvéolo, al hueso humano. Entonces, estas características me llevan a utilizarlo porque permite que haya osteoinducción y la osteoconducción. Entonces, son aspectos muy, muy importantes en la preservación alveolar. En este paciente, como les dije, combinamos el sustituto óseo Interos con factores de crecimiento de segunda generación como es el PRF. Entonces, lo que yo hago, y no sé si alguno de ustedes debe también manejar esta técnica, el doctor Chocrun nos enseñó a través de injertos autólogos de la misma sangre del paciente sacar el plasma para realizar la irrigación del sustituto óseo y sacar membranas de fibrina, también dependiendo del tiempo de centrifugación y la velocidad de centrifugación para manejar estos sustitutos óseos. Miren que una vez colocamos nosotros el material, este material tiene que estar empaquetado dentro del alvéolo, pero tiene que ser de una manera uniforme, no tiene que ser muy denso, muy condensado con fuerza, porque estamos nosotros dañando todos los aspectos de la osteoinducción y de la osteoconducción. Tiene que ser algo ligeramente, a veces lo llevamos nosotros con un condensador no tan pesado, a veces con la punta de la sonda periodontal, llevarlo desde apical a la parte coronal, manteniendo los fluidos de sanguíneos. No tenemos que succionarlo ni secarlo, sino que quede ese coágulo, que quede formado inmediatamente cuando nosotros colocamos el sustituto óseo. Entonces colocamos la membrana a nivel coronal, que tiene que ir desde vestibular y cubrir 2-3 milímetros a nivel apical para que pueda cubrir la cresta vestibular y la cresta
palatina, que ese es en sí es el aspecto importante de las membranas de colágeno en la regeneración ósea, si no necesitamos nosotros por lo menos reparar una tabla vestibular, doctores. Los concentrados de plaquetas, factores de crecimiento de segunda generación, está evidenciado cómo ellos con estos factores de crecimiento ayudan a, a liberarse a nivel de estos sustitutos óseos y nos van a ayudar a que acelere el tiempo de cicatrización, disminuyamos la inflamación y obviamente a tener un hueso como más compacto y más duro. Esas son las membranas de fibrina. Voy a mostrarles cómo lo hago yo en mi consulta. El paciente viene, extraemos la sangre a nivel de la vena cubital, extraemos 6 tubos dependiendo de cada de las membranas que yo necesite, centrifugamos. Cuando yo centrifugo a menos velocidad y menos revoluciones, quiero sacar el plasma para el sustituto óseo y cuando centrifugo a mayor velocidad y a mayor revoluciones por minuto y a mayor tiempo, perdón, entonces voy a sacar las membranas de PRF. Acá podemos ver cómo después de centrifugar la mayoría de las veces a 2500 revoluciones por 10 minutos, podemos sacar este tipo de fibrina que va a estar aglutinada en la mitad del tubo y posteriormente con la plancha puedo realizar las membranas de PRF. Ahí estoy colocando la plancha y salen las membranas de PRF. Ese, abajo tenemos la serie roja, la serie de los eritrocitos. En la mitad se forma el fibrinógeno y arriba plasma acelular. El sticky ball, entonces, lo hacemos 5 minutos a 1000 revoluciones y el plasma que está arriba, que es celular porque no se ha centrifugado a mucha velocidad, tiene los factores de crecimiento. Ahí podemos manejar el sticky ball. Entonces, de esa manera, pues, llevamos algo muy, muy, muy enriquecido en células. Nosotros hemos mirado estudios clínicos de esta membrana y encontramos eritrocitos, linfocitos, monocitos en esos agregados de celulares. Eso es lo que yo hago con el PRF. Entonces siempre lo que hacemos es combinamos sustituto óseo o PRF, sustituto óseo con PRF y formamos el sticky bond o estas membranas de fibrina que ustedes ven ahí, donde podemos invaginarlas a nivel del alvéolo y suturarlas. Ahí encima de la membrana de colágeno coloco la membrana de PRF que se va a comportar como un injerto gingival libre. Acá la podemos suturar con un colchonero horizontal. Lo que yo quiero es como abrazarla hacia el reborde para que se comporta como el injerto gingival libre y nos ayude en la cicatrización. Entonces, mire que colocamos hueso, colocamos membranas de colágeno, colocamos membranas de fibrina y suturamos. 6 meses después, entonces, vemos la preservación de nuestro alvéolo. Ha formado hueso en sentido vestíbulo-palatino, en sentido apical. Miremos el aspecto de los tejidos blandos, mantiene la densidad queratinizada, el volumen también está formado. Me da todo el aspecto necesario para yo poder colocar mi implante en esta zona. Entonces coloco el implante, tengo un buen lecho óseo, tengo un buen tejido blando, entonces no voy a tener problemas a nivel estético. Posteriormente a la osintegración del implante, 6 meses después, miremos la osintegración formada y el perfil de emergencia que se forma. Siempre mantenemos 4 milímetros del margen gingival a la plataforma del implante cuando hacemos implante en zona anterior para que se forme este perfil de emergencia y sea de una manera estética. Doctor Joseph Kahn, 2011. Entonces miremos ya en la parte de la rehabilitación definitiva, paciente posteriormente algunas coronas, algunas carillas, pero miremos el volumen, miremos las papilas, cómo están a nivel del diente lateral. 4 años después de seguimiento, miremos cómo el tejido migra más hacia nivel
a nivel coronal en vez de ir hacia nivel apical. Puede notar usted cuando terminamos el tratamiento que está un poco más apical, las papilas central lateral, lateral canino, y después de 4 años cómo ha migrado y cómo se ha formado y se ha mantenido. Miremos otro caso, doctores. Este es un caso de un paciente que tenía la tabla vestibular del diente central completamente perdida, lesión apical, que es un defecto bastante grande, y tenemos que reparar y preservar nuestro alvéolo. Quisimos hacer alguna técnica con la endodoncista para ver si podíamos hacer la cirugía periapical, pero ya había una fractura a nivel radicular que teníamos que extraerlo. Entonces ahí donde está la incisión semilunar a nivel apical, pero hicimos la exodoncia, entonces la exodoncia, entonces la regeneración se hizo en coronal y se hizo también en apical. Importante que quiero yo, mantener volumen, quiero tener un hueso para posteriormente colocar un implante. Dese cuenta, doctores, que estoy en zona anterior, zona estética, donde yo tengo que esto, mirar y realizar todos los esfuerzos para mantener mis tejidos, mantener las papilas, el margen porque es una zona que va a involucrar y va a ser muy, muy exigente por mi paciente. Entonces realizamos la técnica de preservación alveolar con un hueso que me dé las propiedades y las condiciones necesarias para que yo en 6 meses pueda colocar un implante y realizar una carga inmediata. Nótese que la la longitud radicular es bastante grande, bastante larga. A nivel apical no tenemos ni 3 milímetros para que haya un anclaje en un hueso, en hueso nativo. Entonces, ese sustituto, el Interos, me va a producir esa característica para poder yo realizar la carga inmediata. Realizamos el sticky bone, ahí utilicé una membrana de teflón que la retiramos 3 semanas posteriormente a la colocación. Ya debajo de ella hay una epitelización, ha crecido el epitelio y ha cerrado esta parte del alvéolo. Miremos después de 6 meses, en esta radiografía se cerró la parte de la lesión apical, hubo formación de hueso, pero hay un poquito en la parte vestibular de aspectos de tejido blando donde yo puedo colocar algún tejido conectivo en la colocación del implante y va a mejorar significativamente. Colocamos el implante y mire lo que les digo, doctores. Hago carga inmediata en un alvéolo que fue regenerado. Hago la carga inmediata porque sé que empiezo a manejar el margen nival, las papilas, el contorno periodontal y toda la arquitectura gingival que yo necesito para que esto sea algo estético. Entonces, colocamos el implante, colocamos el tejido conectivo, ahí está suturado el tejido conectivo. Esto yo lo hago a nivel de un bolsillo vestibular, ingresamos con unos tunelizadores, Salama 1, Salama 2, esto lo hacemos de manera parcial, colocamos el tejido conectivo y lo suturamos a cada extremo, mesial y distal. Muchas veces, como ustedes pueden ver, a nivel del borde incisal hay un tipo de sutura, son suturas suspensorias, una sutura doble cross, donde yo quiero que esa papila que está un poco hacia apical crezca y emerge más hacia el punto de contacto. Entonces la sutura me va a ayudar a suspender más coronalmente y lo vamos a lograr. Utilizamos tejido conectivo. Siempre en implantes en zona estética utilizo tejido conectivo y este lo tomamos de la zona posterior del paladar. Vamos a hacer un paréntesis acá, doctores, con el paladar. Siempre tenemos nosotros diferentes tipos de injertos en esta zona. Tenemos injerto de la zona posterior del paladar, tenemos de la zona anterior y en la zona de la tuberosidad. Cada uno de ellos se comporta de manera diferente histológica y morfológicamente. Entonces, de la zona posterior es un tejido conectivo con una lámina propia bastante densa, tiene muchas fibras de colágeno y esa es la que yo necesito en esta zona porque nos va a dar un aspecto estético, va a formar una encía queratinizada
dura, agradable, bien adherida al periósteo y es la que necesitamos en implantes dentales. A nivel de la tuberosidad, pues son unos tejidos más hipertróficos, van a formar mucho más tejidos, bastante grandes. Entonces, ese lo utilizaría en unos aspectos donde yo necesite por lo menos aumentar en sentido vertical el tejido duro. Pensemos en una cresta de un póntico, podemos utilizar tejido de la parte de la tuberosidad, pero en esta zona de la parte posterior, de distal del 6 hacia atrás. Miremos los 6 meses posteriormente a la osintegración del implante, después de la colocación del implante, vemos que se ha formado la papila que quise desplazar con la sutura. Tengo un margen gingival, tengo una encía queratinizada y tengo un aspecto estético rosa y blanca, pues agradable para el paciente. Las fotografías, esto es importante en, en el paciente, porque cuando yo hago mis preparaciones o mis perfiles de emergencia con los provisionales, en las cargas inmediatas, eso también tengo que copiarlo y llevarlo en mi corona definitiva. Hoy en día es muy fácil cuando hacemos nosotros el escaneo de estos implantes, pero es importante la misma anatomía del perfil de emergencia de los provisionales, llevarlos a las restauraciones definitivas. Ahí está. Miremos en provisional, implante y la parte de todos los perfiles. Ahí tenemos el perfil crítico y los perfiles subcríticos, que eso también es un aspecto importante cuando realizamos la provisionalización de las cargas inmediatas. El doctor Ramos Mella tiene un artículo muy bonito sobre esto, que de pronto en otra conferencia lo podemos citar, que habla sobre el perfil estético, el perfil biológico y el perfil crestal. Todo eso para mantener altura de la cresta ósea y para mantener la altura de los tejidos blandos. Miremos ya posteriormente con la fotografía de controles, donde hay un implante y están las estructuras periodontales de los tejidos blandos bien aceptables. Otro caso, doctores, referente a las preservaciones alveolares, veremos en este premolar que ya el ápice está próximo al piso del seno maxilar. No podemos nosotros realizar ahí alguna técnica de colocación inmediata de implante. Tenemos que preservar este alvéolo, más ahí donde hay una lesión de carácter endodóntica en sentido apical. Entonces, hacemos la misma técnica, esodoncia atraumática, no levantamos colgajo, injerto óseo con sticky bone, membranas de colágeno y a veces manejamos algún tipo de injerto gingival libre o alguna membrana de PRF. Entonces, hacemos la esodoncia atraumática, periótomos, liberando muy bien ese ligamento periodontal para que podamos nosotros expulsar la raíz. No levantamos colgajo, no levantamos esas papilas, pues limpiamos el alvéolo muy cuidadosamente para que no vayamos a producir injuria en la irrigación de los vasos sanguíneos. Posicionamos la membrana 2-3 milímetros abajo de la cresta alveolar para poder cubrir el reborde. Llevamos el sustituto óseo en el alvéolo, lo condensamos muy ligeramente, no tiene que ser demasiada presión ni que esté muy compacto porque va a empezar a disminuir la irrigación. Suturas, podemos suturar de diferentes maneras, suturas en X, suturas colchoneros horizontales, como ustedes quieran, pero tiene que haber un coágulo inmediatamente superior en la parte de arriba de esta membrana y mantenerlo en esa zona. De ahí que yo tengo que decirle a mi paciente, nada de enjuagues, buches o cualquier colutorio en los primeros 3 días, que es donde se va a mantener el coágulo. Miremos después de la cicatrización, el volumen, cómo se ha mantenido en la zona vestibular. Tenemos un hueso bien formado, que si miramos la radiografía donde está la raíz y la radiografía donde está el hueso formado, pues miramos que se ha mantenido esta altura para posteriormente poder colocar mi implante. Tiempo
tiempo de cicatrización de la preservación alveolar, 6 meses, 6 meses, y después de 6 meses yo puedo abrir con los ojos cerrados y voy a encontrar un hueso en este aspecto. Mire que este es un hueso regenerado con interos y colocamos inmediatamente el implante y tratamos de realizar la carga inmediata. ¿Por qué? Porque yo quiero mantener siempre mis, mis papilas, mi pared gingival, que no vaya a haber una pérdida de esta encía queratinizada existente en mi paciente. Entonces colocamos el implante. En este paciente lo que hicimos fue un cicatrizal personalizado, pero hay una carga inmediata de este implante. Ahí lo que yo hago es el, el cicatrizal personalizado 1 milímetro superior al margen gingival para que mantenga el perfil de emergencia. No voy a hacer el diente completo en infraoclusión para que no vaya a producir algún tipo de fuerza excesiva. Recuerden ustedes que los premolares tienen demasiada fuerza en la oclusión y pueda comprometer el implante, pero sí voy a realizar inmediatamente mi perfil de emergencia, ¿ok? Miremos, bueno, posteriormente el implante, ya hemos colocado el implante, también con la radiografía del implante, con el cicatrizal personalizado. Pero funciona. Muchas veces me dicen los colegas, me dicen mismo algunas universidades, doctor, hice una preservación alveolar, no gané hueso, no había nada formado. ¿Dónde estamos fallando? No conocemos los aspectos biológicos, no conocemos los aspectos de los materiales que vamos a utilizar. Todo esto es biología, doctores, que si yo lo coloco en cada uno de los aspectos, en cada uno de las que involucran las partes, pues va a funcionar, porque la biología no la creamos nosotros, la crea Dios y eso es divino y es siempre, siempre es esencial. Miremos, doctores, a nivel de la zona de molares, molares superiores también, que involucra la parte del piso del seno maxilar. ¿Qué sucede aquí? Y hay un aspecto muy importante. Cuando vayamos a hacer la parte de la esodoncia en esta técnica quirúrgica, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que hacer técnica de disección radicular. Entonces hacemos la odontosección dependiendo de la anatomía radicular, donde voy a sacar mi raíz mesovestibular, distovestibular y la raíz palatina. ¿Para qué? Para evitar de que vayamos a fracturar los septum, ¿sí? Las tablas de los picos óseos a nivel vestibular y obviamente pues empezamos nosotros a hacer trauma y a perder altura a nivel de las crestas óseas. Entonces miremos cuando sacamos y extraemos cada una de las raíces, observamos nosotros este septum radicular que nos va a servir de altura y de soporte para poder realizar el relleno óseo con el sustituto que yo voy a utilizar. Entonces, cada uno de los alvéolos de las raíces, empezamos nosotros a rellenarlo con el sustituto óseo combinado con PRF, la altura del septum, y lo llevamos hasta el margen gingival. La membrana tiene que estar posicionada por vestibular, ahí como lo ven ustedes en esa zona, y posteriormente cubrir el reborde como la técnica igual en zona anterior. Ahí podemos ver posicionada la membrana. Un aspecto importante, doctor, es que la membrana tiene que pasar 2, 3 milímetros también por palatino por la barrera que ella hace en esta zona. Ahí donde va a actuar la membrana de colágeno, en la parte de este reborde. Técnica de sutura en X, porque yo quiero mantenerla en esta parte del reborde que quede fijada. Ahí utilizamos una sutura monofilamento, eso es un nylon 6.0, donde hace sutura a nivel de las papilas vestibular y palatina y inmediatamente pasa en X para suturar la membrana de colágeno. Cogemos un injerto gingival libre, como ustedes lo ven, y lo suturamos en este espacio, encima de la membrana de colágeno. ¿Qué nos proporciona este injerto gingival libre?
nos proporciona, vamos a ganar volumen en esta zona, poco de volumen en esta zona, ¿sí? Y va a proteger también la membrana de colágeno de que no se nos vaya a infectar, ¿ok? Entonces estos injertos, no todas las veces, no les voy a decir mentira, no todas las veces van a estar vitales, muchas veces a veces se pierden, se necrosan, pero después de 2 semanas se pueden retirar y debajo de ella hay una epitelización de los rebordes del alvéolo y empieza a y ya está cerrado y puedo retirar este tipo de injerto gingival libre. Aquí hay un paso a paso de las técnicas muy similares. Tenemos fractura a nivel del molares, técnica de disección radicular, dependiendo de la anatomía radicular, rellenamos los aspectos de los alvéolos radiculares con el sustituto óseo, colocamos membranas de colágeno y encima de ella colocamos injertos gingival libres. ¿Estos injertos de dónde los sacamos? De la parte del paladar, puede ser en la zona anterior, puede ser de la zona posterior, porque va tejido conectivo y va epitelio encima. No va a ser un injerto de abajo, sino completo con epitelio y con tejido conectivo. No tengo que desepitelializar afuera, sino mantenerlo. Otro caso similar a nivel de un premolar, exodoncia traumática, esto, técnica sin levantamiento de colgajo, rellenamos el alvéolo, colocamos membrana de colágeno y encima de ella injerto gingival libre. Otro caso también a nivel de premolares, cómo se comportan estos injertos gingivales libres sobre estos alvéolos injertados. Entonces, nos ayuda con el aspecto de ganar un poco más volumen y espesor de este tejido blando. Y mire que la técnica es muy fácil de realizar, siempre en técnica de encofrado, en Sconflock, para poder manejar y mantener todas las estructuras del alvéolo y las estructuras de los tejidos periodontales. Vamos a terminar, doctores, con este casito, como vamos 8:15. Con este casito, porque una de las técnicas también de preservación alveolar, pues es la técnica de implante inmediato. Entonces quiero que veamos este caso de un paciente que había fracasado a, a técnicas endodónticas a nivel de un central y decidimos realizar implante posesodoncia con carga inmediata. Entonces, acá la técnica es similar, la esodoncia atraumática, no tenemos que levantar ningún tipo de colgajo. Entonces, extraemos esta raíz que nos va a quedar el alvéolo pues de una manera intacta. Ahí podemos observar que no se desprendió la papila mesial ni la papila distal, están todas en su estructura. Tenemos el aspecto, el zócalo del alvéolo en sus 360 grados, donde yo puedo colocar mi implante y va a quedar un, y va a quedar un espacio donde tengo que realizar una técnica de regeneración ósea para mantener este volumen, minimizar la reabsorción ósea de la pérdida de ese bundle bone, de ese hueso fascicular y poder mantener el volumen en esta zona central que es lo que más me interesa. ¿Cómo logro yo mantener volumen? Pues con un sustituto que no se vaya a reabsorber fácilmente, que mantenga su estructura. Entonces, el seno injerto, el interos, nos produce este tipo de propiedades para ganar volumen y mantenerlo con el tiempo a nivel de un diente central. Este aspecto es muy importante. La posición del implante en sentido apico coronal, 4 milímetros de la plataforma al margen gingival. ¿Para qué? Para que en esta zona podamos realizar nosotros el perfil de emergencia para que la corona pues sea estética y que comprometa las papilas a nivel interproximal. Ahí podemos ver el implante después de la oseointegración, después de la corona definitiva, en su posición correcta y con el sustituto de hueso en la zona vestibular.
Siempre, como les dije, colocamos injertos de tejido conectivo en la zona vestibular, suturado a cada uno de sus extremos, el mesial y en distal, con un bolsillo nosotros lo llevamos en esta zona. Provisional, con carga inmediata, con todos los aspectos del perfil crítico, subcrítico. Miren, acá solamente utilizamos dos suturas. A nivel de la línea media está posicionada el tejido conectivo mesial y a nivel de central y lateral posicionado el tejido conectivo distal. No desprendimos las papilas, no necesitamos nosotros realizar algún tipo de suturas en esta zona, solamente el tejido conectivo. El injerto está posicionado con el atornillamiento del provisional y va a estar todo encofrado y todo posicionado con estas fuerzas. Entonces, no necesito más nada para esto. En una foto oclusal, mire cómo se ve el volumen que yo quiero a nivel vestibular. Y posterior a la integración, 6 meses, el perfil de emergencia que yo quiero tener. Entonces, emerge esta corona de una manera estética. Voy a mantener encía queratinizada, voy a mantener volumen y obviamente estética. Fotografías de los provisionales y fotografías definitivas ya cuando realizamos la corona a nivel de este central. Note la encía queratinizada, las papilas centrales, las papilas laterales. Tenemos otra foto, cómo estaba, cómo cambiaron miremos las papilas, cómo se mantuvo las papilas en central y lateral. Otras fotos en 45 grados. Ok. Entonces, esto es muy importante, doctores, materiales, la parte biológica y la técnica quirúrgica para yo poder realizar cualquier técnica de preservación alveolar. Este es un árbol de decisiones que estaba en un artículo para mirar la técnica que yo voy a utilizar dependiendo si necesito estética, dependiendo de la funcionalidad, del riesgo. Entonces, miremos, por lo menos en zona estética siempre tenemos que mirar que esté el alvéolo completo. Si hay pérdida de la tabla vestibular mayor a un 50%, pues tengo que realizar algún tipo de reparación de estos alvéolos. Si hay pérdida horizontal mayor a 2 milímetros en zona estética o en zona posterior no estética, si es mayor a 3 milímetros, pues tenemos que nosotros que realizar técnicas de preservación alveolar y reparación de estos alvéolos. En riesgo relacionado, por lo menos miremos en zona de, del seno maxilar, si no tenemos nosotros mayor 3 milímetros en la zona apical de hueso, pues no podemos nosotros colocar implante inmediato, hacemos preservación alveolar, porque no va a haber esa estabilidad primaria. También a nivel de la zona del suelo nasal, entonces también tenemos que mirar que haya una buena cantidad o espacio de hueso para poder realizar nosotros técnica de preservación alveolar o la técnica de estos implantes. Entonces, doctores, ya con esto pues, terminamos. Ahorita vamos a entrar a un bloque de preguntas que, que ustedes tengan. Bueno, y espero que esto hayan aprendido alguito en la práctica en su día a día. Y bueno, y agradecer a todos ustedes que estuvieron acá durante esta hora de la charla. Y entonces, doctora Marcela, quedamos atentos a si hay preguntas. Muchísimas gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Mientras la gente piensa en qué le va a preguntar, yo quiero darle las gracias pues, por compartirnos su conocimiento y por aceptar la invitación de estar aquí en este webinar esta noche. Y gracias también a Revencol. Quiero darle las gracias
a Beatriz Eugenia Henao y pues a todos los asistentes. Bueno, miremos las preguntas. Gracias, doctora. Dicen, Sí. ¿qué determina que una membrana sea de colágeno o membrana con teflón? De la doctora Cintia Fernández. Sí. Las membranas de teflón, solo de teflón, porque hay unas que son de teflón con refuerzo de titanio, ya que la utilizamos para regeneración ósea vertical. Estas de teflón nos va a producir a nosotros un cubrimiento del alvéolo en unas 3 o 4 semanas. Hay una casa comercial acá, Valladolid, maneja este tipo de membrana, pero tenemos siempre que retirarlas. Y muchas veces cuando nosotros las retiramos, se va a producir, no sé si recuerdan ustedes las fotos que les mostré cuando la utilicé, algún daño a nivel de este margen gingival, porque la misma sutura no va a permitir de que la podamos nosotros retirar. Entonces, casi siempre, la mayoría de las veces utilizo membranas de colágeno, que son membranas que no tenemos que extraer, siempre quedan ahí, las protejo con membranas de PRF y no nos va a producir de pronto esa injuria o ese daño, tal vez en una papila o tal vez en el margen gingival, cuando yo vaya a retirar las membranas de teflón. Entonces, por eso no las utilizo mucho. Bien, doctor. Gracias. El doctor John Echavarría pregunta, bueno, dice, gracias por la conferencia. ¿Qué técnica de preservación alveolar utilizaría en casos de arco completo donde tiene 12, 14 alvéolos y no quiere perder la anatomía gingival, teniendo en cuenta de que el costo de los biomateriales sería muy alto? Sí, muchas veces cuando hay pacientes ya tengo varios casitos, con enfermedad periodontal, ¿sí? Y hay pérdida de estos dientes. Siempre utilizo PRF combinado con algún tipo de sustituto o si utilizo serinjertos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Son pacientes que han tenido extrusiones de estos dientes, han migrado también la parte del hueso, entonces son pacientes que son en zona anterior, muestran bastante la parte del hueso. Entonces, lo que nosotros manejamos 2 gramos de seringerto, que en fin no es muy costoso, combinados con PRF, hacemos exodoncias de todos los dientes, ¿sí? Y realizamos técnicas de preservación alveolar, técnicas de reducciones óseas, pensando en lo que yo voy a realizar en la parte protésica, alguna técnica para una prótesis híbrida, implante soportada. Entonces empezamos de una vez a utilizar esas reducciones óseas que también nosotros podemos combinarlas en eso. Pero no me afano mucho en el costo porque sé que el mismo paciente puede utilizar ese hueso que voy a quitar. Son pacientes donde va para de pronto una PF2 o una prótesis híbrida, ¿sí? Y, y bueno, y funciona, y salen. Entonces, siempre utilizo el seringerto, lo combino con los factores de crecimiento, membranas de fibrina y también manejamos mucho el tejido blando. Entonces, hacemos técnicas combinadas como ha emergido los dientes, ha emergido también la parte del epitelio. Muchas veces enrollamos la parte, desepitelizamos, enrollamos la parte de este tejido y lo suturamos. Entonces, quedan aspectos muy, muy importantes. La última presentación, creo que fue un caso similar a ese, ahí donde estoy dando las gracias, creo que se ve, fue un caso donde nosotros sacamos todos los dientes, hicimos esa técnica de preservación alveolares en dientes múltiples y posteriormente colocamos 6 implantes para hacer una PF1. Pero no creo que sea relevante el aspecto económico, porque puedo utilizar muchas cosas del paciente, desde el PRF, desde el tejido blando, desde el mismo hueso que estoy extrayendo para realizar de una vez la parte de las osteotomías.
Bien. Dice el doctor Javier Sarama, una vez realizada la técnica de preservación, ¿a cuánto tiempo mínimo puedo intervenir con el implante? 6 meses, doctor. A los 6 meses podemos nosotros, ya que conociendo la cicatrización del alvéolo, esto, ingresar con el implante y lo que les digo, podemos nosotros realizar carga inmediata en este alvéolo que ha sido regenerado. Coloco el implante, nos va a dar una estabilidad mayor a 35, 40 minutos y puedo realizar la carga inmediata si es un diente central o un diente lateral. Siempre espero mínimo los seis meses, siempre acompañado de PRF. Gracias, doctor. La doctora Daisy Cárdenas pregunta, cuando tienes comunicación con el seno maxilar, ¿cómo lo manejas? Bueno, cuando hacemos comunicación muchas veces, si estamos dependiendo por lo menos en una técnica de ventana lateral y estamos levantando la membrana de Schneider y hay perforación, cuando hacemos yo utilizo, como les he dicho, PRF en todas las intervenciones quirúrgicas, entonces las mismas membranas de PRF que son rígidas, las hemos colocado. Perforamos la membrana de Schneider, colocamos dos membranas sobre esa membrana Schneider, el paciente empezamos a hacer la terapia de mansalva que respire y respira. Entonces, cuando colocamos las membranas de PRF posterior a una perforación, el paciente respira y estas membranas se adhieren nuevamente a la membrana Schneider y empieza nuevamente a respirar y a subir. Ahí yo continúo con la técnica quirúrgica colocando el hueso y el sustituto óseo. No me afano mucho con la perforación de la membrana en ese aspecto, porque con las membranas de PRF la puedo solucionar. Lo mismo sucede cuando hacemos técnica de Zoomer o a nivel crestal, donde está la perforación, que usted la nota por el sangrado del paciente cuando hizo el fresado. Entonces, hacemos lo mismo, colocamos membranas de PRF y seguimos con el tratamiento. Perforaciones extensas, grandes, que se ha desgarrado la membrana, no he tenido experiencias con ella. Posteriormente a eso, porque yo sé que el paciente se perforó, hay una comunicación, manejamos el tipo antibiótico, entonces manejamos algún tipo de quinolonas de antibióticos quinolonas para evitar una sobreinfección, paciente cuidadoso, darle ya las recomendaciones al paciente del tipo de dolor, de la parte de estornudar, del buceo, de todo lo que aumente las presiones a nivel del seno maxilar, que yo sé que porque está perforado va a involucrar y va a producir algo de morbilidad en mi paciente, entonces tengo que controlarle también eso, ¿ok? Más o menos de esa manera las controlamos. Ok. El doctor Hugo Barrientos pregunta, ¿cuáles son los medios químicos para la desinfección del alvéolo? ¿Y por qué usted menciona utilizar clorexidina si es citotóxica in vitro e inhibe la formación de fibras colágenas? Sí, la clorexidina, lo que el doctor dice es muy cierto, porque inhibe el crecimiento, la proliferación fibroblástica y inhibe también la, la formación de células de colágeno. ¿Sí? Cuando hay dientes con lesiones periapicales, ¿sí? Que están en esas lesiones amarillas muy fuertes, ¿sí? Hacemos algún tipo de desinfección por la misma sustantividad que tiene la clorecina. Entonces ellos tienen funciones bacteriostáticas y bactericidas. Entonces la utilizamos de manera tópica a nivel del alvéolo. Obviamente lo hacemos en un protocolo, o sea, un protocolo de 3x3, entonces 3 minuticos, lavamos y posteriormente lavamos con suero fisiológico, ¿sí? Pero si utilizo algo a nivel tópico, no utilizo antibiótico como antes utilizábamos en los primeros inicios de la práctica, utilizamos algún tipo de tetraciclina, lo llevamos al alvéolo, limpiamos, ya no utilizo solamente eso. Ahora lo que hacemos es alguna clorecina
Después de removida la lesión, sacamos y posteriormente con suero fisiológico. La clorexidina no la utilizo en aspectos de postquirúrgicos, siempre voy con algún enjuague oculutorio que no tenga clorexidina, por lo que dice el doctor, porque tiene todos los efectos a nivel del fibroblasto y a nivel de la proliferación de colágeno, porque siempre lo va a retrasar. Doctor, pues muchísimas gracias. No veo más preguntas. Bueno, mi doctora, gracias a usted por la invitación, gracias a Reincol, a Silmagra, bueno, y a todos los doctores que estuvieron acá, veo que hubo bastantes doctores en la audiencia, entonces estaremos atentos y bueno, hasta otra oportunidad y bendiciones a todos y muy buenas noches. Bueno, esperamos volverlo a tener aquí en estos espacios o en alguna conferencia también en la universidad, en algún curso. Muchísimas Eh, gracias, mi doctora, ahí estaremos. Tenerlo por acá pronto, por Gracias, por doctora. un ICEO. Gracias, Bueno, buenas noches. y a todos ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias por seguirnos y bueno, y pronto nos estaremos volviendo a ver en este mismo espacio. Gracias, buenas Ay, noches.